RMI, emisión central. Presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, dice que Amazonia es problema del Brasil. 7 países firman en Leticia pacto para proteger la Amazonia. Niegan libertad por vencimiento de términos a general retirado Humberto Guatibonza. Naciones Unidas recomienda libertad para exabogado de Matos. Exdirector de estupefacientes Carlos Albornoz, declarado inocente por Tribunal de Bogotá. Fiscalía se retracta ante Corte Interamericana y dice que sí hubo desaparecidos en Palacio de Justicia. Avanza audiencia contra senador Uribe Vélez. Hablan defensores. Alcalde Peñalosa responde en Cabildo Abierto dudas sobre plan de ordenamiento territorial. Evasión tributaria supera 45 billones de pesos, revela DIAN. Parlamento inglés aprueba ley que prohíbe Brexit sin acuerdo con la Unión Europea. Dura derrota de Johnson. Dorian toca tierra en Carolina del Norte y provoca muerte de más de 30 personas. Fiscalía de Venezuela acusa a Guaidó de traición a la patria. En minutos nos conectamos desde la tierra de Dios Monpós, que realiza su edición 8ª del Festival Internacional de Jazz. Hoy la moda, las artesanías y por supuesto la música fueron protagonistas. No me fallen, tenemos una cita. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Sigue la depuración de colados en el Sisbén, pero ojo, estar en esa lista no es pecado. 2. Terrible desfalco por 2.300 millones de pesos a la universidad pública más importante de Buenaventura. 3. El alboroto que armó Claudia López sobre el plan de ordenamiento territorial POT. Primera ñapa. Vuelco en la investigación a un parlamentario. Segunda ñapa. Multimillonarias inversiones en energía. Y mi ñapa de hoy, formidables memes de fin de semana. 1, 2, 3, 2 ñapas y mis super memes del viernes al cierre. Y en deportes, pros y contras de la selección Colombia esta noche ante Brasil. Análisis del juego en Miami. ¿Quiénes fallaron? ¿Quiénes acertaron? Potencia de Farah y técnica de Cabal, claves del nuevo y brillante triunfo en final del Abierto de los Estados Unidos. Buenas noches. Los presidentes de los 7 países ubicados en las riberas del Amazonas se comprometieron con un plan de acción para preservar la selva amazónica. Durante el encuentro de los mandatarios realizado en Leticia, el jefe de Estado brasilero Jair Bolsonaro llamó la atención de sus homólogos para que hagan respetar la soberanía de la Amazonía. El Pacto de Leticia por la Amazonía firmaron hoy los países de la cuenca del Amazonas, que si bien fue construido sobre la base de las diferencias que tienen estos países entre sí, también sirvió para un escenario de enfrentamiento aún mayor entre el presidente de Brasil y su colega de Francia y para una protesta del presidente de Bolivia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participó por videoconferencia en la reunión de Leticia y aprovechó su intervención para responder a su colega de Francia, Emmanuel Macron, quien lo ha criticado porque supuestamente no hace lo suficiente para defender la Amazonía. Bolsonaro advirtió que a Brasil nadie le da lecciones de protección de su territorio. Macron atacasse o Brasil, colocasse em risco a nossa soberania. Espero que nesse acordo que estamos assinando aí agora, nesse tratado, nessa mensagem que será divulgada para todo mundo, seja, acima de tudo, a soberania de cada de nós é inegociável. A su turno, el presidente de Bolivia, Evo Morales, dejó constancia de su molestia por la no invitación a esta cumbre del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero es una excelente iniciativa, ese inicio, y además de eso, deben estar todas y todos, sin exclusión, sin marginación. Nuevamente quiero ratificar, las diferencias ideológicas deben pasar al segundo lugar. Primero son el derecho a la madre tierra. Entonces es una responsabilidad que también incluir a los movimientos sociales, a todos los sectores. Sin embargo, para el presidente Duque, que no se enfrentó a Morales, este no era el escenario para hacer esta clase de debates y destacó que la firma de este pacto es una demostración de que a pesar de las diferencias ideológicas se pueden lograr acuerdos para la defensa de la Amazonía, como el que firmó hoy con sus colegas de Ecuador, Perú y Bolivia y con los representantes de los gobiernos de Brasil, Guyana y Surinam. Seguiremos dialogando con todos los interesados
sobre la importancia de nuestra Amazonía. Nosotros creemos que es un deber moral que nuestras sociedades sean cada vez más conscientes de lo que es la protección de nuestra casa común. Hubo un momento de alegría y de aplausos en medio de la reunión presidencial cuando se anunció la victoria de los tenistas colombianos Farah y Cabal en el torneo Open de los Estados Unidos. Los mandatarios amazónicos se volverán a reunir sobre este mismo tema el próximo mes de diciembre en Santiago de Chile. Marcos Solórzano y Carlos Ruiz desde Leticia, CMI, La Noticia. Y en Colombia, las autoridades alertaron frente al aumento de la deforestación en los parques naturales Tingua y la Serranía de la Macarena. Los parques naturales Sierra de la Macarena y Tinigua son áreas de manejo especial ubicadas en el sur del Meta, constituidas por 813.000 hectáreas con especies, bosques y sabanas únicas. Hoy los dos parques cumplen 30 años y precisamente hoy se produjo una alerta por las crecientes cifras de deforestación que están afectando a ambos ecosistemas. Para el caso del Parque Nacional Natural Tinigua, en el último año perdimos alrededor de 10.300 hectáreas y para el caso de la Macarena fueron alrededor de 3.600 hectáreas. Son cifras bastante preocupantes. La deforestación en estos parques nacionales naturales tiene su origen principalmente en actividades como el acaparamiento de tierras, la ganadería, los cultivos ilícitos y la colonización. En este momento tienen los más altos índices de deforestación del sistema de parques nacionales naturales. Desafortunadamente, en los últimos 2 años se ha disparado este fenómeno en estas áreas. Parques Nacionales Naturales anunció la puesta en marcha de un gran trabajo articulado con la fuerza pública y las autoridades locales para frenar las actividades ilícitas que tanto daño hacen a esas áreas protegidas. De otra parte, un juez de control de garantías negó la libertad por vencimiento de términos al general en retiro Humberto Guatibonza, quien es investigado por un presunto caso de chuzadas ilegales. El juez 82 con función de control de garantías negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos al general en retiro Humberto Guatibonza. Según el juez, solo han pasado 190 días desde que fue capturado para iniciar el juicio en su contra. No se ha cumplido los 240 días como término superado para efectos de que su prohijado recupere la libertad. Sin embargo, el general Humberto Guatibonza señaló que es una decisión injusta y que hará uso de todas las facultades que la ley le otorga. Estoy privado de mi libertad hace 1 año. O sea que pues voy a seguir confiando en la sociedad colombiana, pero voy a hacer uso de todas las facultades que la misma ley me da. El abogado Jorge Armando Tálora cuestionó la posición de la Procuraduría. La Procuraduría me llama la atención que en lugar de jugar un papel interviniente, propositivo, señala que se han cumplido las ritualidades cuando en muchas de esas diligencias de descubrimiento, de entrega de evidencias, no ha hecho presencia. La decisión fue apelada por la defensa. Y en las próximas horas saldrá de la cárcel La Picota de Bogotá el juez civil Reinaldo Huertas, investigado por presuntos actos de corrupción en el caso Hyundai. El juez Huertas es investigado por presuntamente recibir millonarias sumas de dinero por parte del empresario Carlos Matos. Según dice la Fiscalía, el funcionario habría influido ilegalmente en el proceso que se adelantaba en 2016 por la disputa de distribución de vehículos Hyundai con la casa matriz de esa compañía que le retiró la concesión a Matos. Interpusimos el recurso de apelación y en el día de hoy, segunda instancia, revoca y ordena la libertad inmediata e incondicional del doctor Reinaldo. Actualmente el juez enfrenta un juicio en el Tribunal Superior de Bogotá por estos hechos. La defensa cuenta con suficientes actos de investigación que van a demostrar el no conocimiento por parte del señor Huertas de los delitos en los que le formula acusación la Fiscalía. En las próximas horas el IMPEC hará efectiva su libertad y saldrá de la cárcel La Picota de Bogotá. Y precisamente la ONU le recomendó al Estado colombiano dejar en libertad al abogado Alex Bernot, quien es señalado de intentar sobornar a un testigo del caso Hyundai. El pronunciamiento fue emitido por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en una carta de 12 páginas dirigida a los abogados de Alex Bernot y al gobierno. En la misiva, la entidad cuestiona el papel de la Fiscalía en la captura del abogado. Incluso el organismo internacional sugiere que se deben buscar medidas para que sea dejado en libertad. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta las circunstancias, el remedio adecuado sería poner al señor Alexandre Bernot inmediatamente en libertad. Bernot es investigado por presuntamente contactar a un testigo de la Fiscalía para que no declarara en contra del empresario Carlos Matos por el caso Hyundai.
Y el Tribunal Superior de Bogotá absolvió de todo cargo al exdirector de estupefacientes Carlos Albornoz, quien fue acusado por hechos de corrupción. La Corporación Judicial dejó en firme la decisión de un juez de primera instancia, quien señaló que la Fiscalía no presentó evidencias que permitieran establecer la participación de Albornoz en la venta irregular de bienes incautados a la mafia. La Fiscalía General de la Nación admitió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que todavía hay personas desaparecidas de la toma del Palacio de Justicia registrada en noviembre de 1985. Así lo señalaron abogados y familiares de las víctimas al terminar la audiencia de seguimiento ante este organismo internacional. La Fiscalía, después de una pregunta que le hizo uno de los jueces sobre cuál era la postura oficial respecto a los desaparecidos del Palacio de Justicia, dijo que la postura oficial es que sí existen los desaparecidos forzadamente del Palacio de Justicia. El Estado colombiano, representado por la Fiscalía, ha querido desaparecer a nuestros desaparecidos. Para las víctimas, lo más importante es conocer la verdad. Nosotros necesitamos que jurídicamente las personas que todavía están vivas, que pueden contar la verdad, nos digan por qué. El llamado al Estado es que de verdad, que ya nos digan qué hicieron con nuestros seres. Sabemos que los desaparecieron, sabemos que los torturaron, que ya no nos tengan más en esta tortura, porque no solo los torturaron a ellos, sino que nos siguen torturando a nosotros como familiares de ellos. Aseguran que tampoco existe claridad en la investigación. En la audiencia se reconoce que hay procesos de identificación de restos óseos de trabajadores de la cafetería. Lo que no se dice es que los que se identifican como nuevos desaparecidos haya una línea de investigación. Y además en el fallo se determina que hay un proceso de cumplimiento del pago de indemnizaciones que ordenó la Corte. En las próximas semanas, la Corte Interamericana emitirá un concepto en el que dirá si el Estado le ha cumplido a los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia llamó a declarar a Jaime Lombana y Diego Cadena, abogados del senador Álvaro Uribe, en la investigación que adelanta contra el expresidente por la supuesta manipulación de testigos. Para hoy estaban citados los abogados del expresidente Diego Cadena y Jaime Lombana. Este último fue interrogado sobre una reunión en la cárcel La Picota, donde se encuentra Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella contra el senador. El otro abogado, Diego Cadena, no alcanzó a declarar por falta de tiempo, por lo que se reprogramó la diligencia para la otra semana. Los magistrados interrogarán al abogado Cadena por un dinero que le habría dado al exparamilitar Carlos Vélez alias Víctor, quien le dijo a la Corte que supuestamente la plata era para que declarara a favor del expresidente Uribe. Sin embargo, el abogado Diego Cadena ha dicho que corresponde a una ayuda humanitaria. Hoy también declararon el exparamilitar Darley Guzmán alias Yopra, condenado a 41 años por homicidio, y Enrique Pardo Hache, condenado por secuestro y quien fuera compañero de celda de Juan Guillermo Monsalve. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que el plan de ordenamiento territorial no beneficiará a los constructores y pidió al Consejo rechazar los impedimentos de los ediles que recibieron financiación del sector inmobiliario. Este viernes el turno fue para el alcalde Enrique Peñalosa, quien intentó responder las dudas sobre el plan de ordenamiento territorial. Los constructores no se benefician del POT de ninguna manera. Sobre los planes de renovación y construcción de grandes edificios en barrios tradicionalmente residenciales, aseguró: si los ciudadanos quieren, si ellos quieren, pueden hacer un gran negocio. Y es agruparse, hacer edificios altos, la ciudad gana porque va a tener mucho más verde. El secretario de Planeación, por su parte, dijo que no se permitirán zonas de prostitución como la que hoy está constituida en el Santa Fe. No propone ni mantiene ninguna zona de tolerancia y no permite en ninguna parte de la ciudad las actividades sexuales pagas. Las respuestas del distrito generaron una reacción de la audiencia y concejales de la oposición. El alcalde no radicó un plan de ordenamiento, sino un plan de negocios. Es una obsesión por buscar terrenos para los negocios de construcción. El cabildo terminó con un llamado de atención. No tiene ninguna presentación que el Consejo, en su gran mayoría, esté ausente de estos debates. Según la DIAN, la evasión tributaria alcanza los 45 billones de pesos. Con estos recursos, aseguró el director de la entidad, se podrían hacer más obras de infraestructura, inversión social y programas de emprendimiento. Reveló que continúa adelante en la lucha contra el contrabando, que al año suma 17 billones de pesos, y entregó el balance en materia de contrabando de cigarrillos y tabaco. El contrabando de cigarrillos es de 19 millones de dólares. Entregó detalles de los últimos golpes a contrabandistas. Las aprehensiones de 1 de enero de este año
al 24 de agosto de este año, las aumentamos 116% en cuantía y 100% en número de cajetillas de cigarrillo. Eso ahondado a la desarticulación de 4 bandas criminales, 17 judicializaciones, 20 capturas en fragancia. Y precisamente hoy el gobierno reglamentó las deducciones a las que tendrán derecho los contribuyentes que hagan donaciones a las universidades públicas. El gobierno expidió este decreto que permite a las empresas y personas hacer donaciones para la educación y deducir parte de estos recursos en su futuro impuesto de renta. El gobierno nacional, mediante el decreto 1584, lo que está haciendo es operativizar un beneficio fiscal que consiste en que yo pueda hacer donaciones para favorecer la educación de los colombianos de estratos 1, 2 y 3 a través de las instituciones educativas o a través del ICETEX. Los expertos catalogan esta medida como educación por impuestos. Uno puede llegar a descontar de sus impuestos hasta el 25% de la donación. Uno hace una donación de 100 millones y puede restar, digamos, de los impuestos 25 millones de pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,01% a 1.567 puntos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más subió, con una valorización de 4,68% a 1.230 pesos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más cayó, con una pérdida de 2,06% a 238 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la del Grupo Éxito, al movilizar más de 19.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI. Tu nómina y tus cajeros Avevillas te regalan 2 Chevrolet Spark con tu cuenta de nómina nueva o actual, y con cada 2 transacciones en cajeros Avevillas podrás ganar. Presentamos los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.361 pesos con 70 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.170 pesos y la venden entre 1.220 pesos. Un euro cuesta 3.700 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 97,5 centavos de dólar. El azúcar se transó en 11,2 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 56 dólares con 70 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 61 dólares con 62 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.830 pesos. En Inglaterra, la Cámara de los Lores aprobó la ley que bloquea un Brexit duro, lo que obliga al primer ministro Boris Johnson a pedir una extensión de la fecha de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La semana termina con una nueva derrota del primer ministro británico Boris Johnson, acorralado por la ofensiva legislativa con la que el Parlamento británico respondió a su intención de sacar sí o sí al Reino Unido de la Unión Europea. Esta vez fue la Cámara de los Lores la que le dio luz verde a la ley que ayer aprobó la Cámara de los Comunes, que bloquea un Brexit duro y obligaría a Johnson a llegar a un acuerdo antes del 19 de octubre con los 27, o de lo contrario tendrá que solicitarle una prórroga a Bruselas. Ahora solo falta la firma de la reina Isabel II para que entre en vigor la norma que provocó una dura reacción del premier, que considera que un aplazamiento del divorcio es una humillación y asegura que preferiría estar muerto en una zanja antes de hacerlo. El euroscéptico, que ya fue derrotado en su convocatoria a unas elecciones anticipadas, volverá a intentarlo el lunes, aunque la oposición laborista y algunos Tories rebeldes ya cerraron filas para frustrar la última jugada política de Johnson. Y con vientos de hasta 150 kilómetros por hora, el huracán Dorian tocó tierra en Carolina del Norte y continúa su paso por la costa nororiental estadounidense. El fenómeno meteorológico causó fuertes inundaciones en varios estados. Mientras tanto, la situación es devastadora en las Bahamas, donde Dorian arrasó ciudades enteras y la cifra definitiva de muertos aún no se conoce. En minutos, 1. Sigue la depuración de colados en el Sisbén, pero ojo, estar en esa lista no es pecado. 2. Terrible desfalco por 2.300 millones de pesos a la universidad pública más importante de Buenaventura. 3. El alboroto que armó Claudia López sobre el plan de ordenamiento territorial POT. Primera ñapa. Vuelco en la investigación a un parlamentario. Segunda ñapa. Multimillonarias inversiones en energía. Y mi ñapa de hoy, formidables memes de fin de semana. 1, 2, 3, 2 ñapas y mis super memes del viernes después de Pregúntale a mí. La risaraldense Sara López conquistó hoy en Moscú su 5º título mundial en tiro con arco compuesto, el 3º de manera consecutiva, y se convierte en la más ganadora de todos los tiempos en esta disciplina. Nos vemos después del 1, 2, 3.
Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, ¿usted está de acuerdo con el proyecto que crea una prima extra para trabajadores que devengan menos de 3 salarios mínimos? No, 83,18%. Sí, 16,82%. Muy buenas noches. En el Congreso de la República se realizó hoy un foro sobre la manera como se debe implementar la ley que regula la producción y comercialización de cannabis medicinal. Nuestro invitado de esta noche es el señor William Calderón, quien es el presidente de Asocanacol, que es la Asociación de Cultivadores, de Productores e Investigadores de Cannabis. ¿Cuál es el objetivo del foro concretamente? Sí, señor, el objetivo es poder generar un debate amplio con el Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Ministerio de Agricultura para generar unas percepciones que hay sobre los impactos que podría llegar a generar las modificaciones del decreto 613 de 2017. Sí, mire, el asunto es este. La marihuana o cannabis medicinal, que es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Sí, señor. Lo mismo. ¿Qué usos tiene en Colombia? Bueno, el cannabis tiene múltiples usos a nivel medicinal, a nivel industrial, por ejemplo. A nivel industrial, por ejemplo, con el cáñamo industrial se puede hacer ladrillo de cáñamo, se pueden generar bioplástico, biodiesel, papel, fibra de cáñamo, aceite de semillas de cáñamo que tiene un alto contenido nutricional. ¿Todo eso con marihuana? Sí, señor. No con marihuana, sino a partir de la hoja, o la flor, o la pepa de marihuana. Por ejemplo, con el cáñamo se sacan son los tallos y las hojas para poder generar productos que puedan llegar a aprovecharse en el ámbito industrial. Como le decía, por ejemplo, se puede sacar bioplástico, biodiesel. ¿Ladrillos? Sí, señor, ladrillos a base de cáñamo. ¿Y en Colombia se hace eso? Sí, señor, en el Cauca, de hecho ya hay un proyecto piloto para generar una casa modelo a base de ladrillos de cáñamo. ¿De cáñamo de marihuana? Sí, señor. Ahora, en el campo de la salud, ¿para qué sirve? Bueno, por ejemplo, el cannabis puede llegar a incidir significativamente aliviando dolores crónicos. Adicionalmente puede servir como un neuroprotector, a diferencia de lo que se decía anteriormente, que dañaba las neuronas. Es todo lo contrario, las ayuda a proteger, y por eso se utilizan en enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas. Adicionalmente, por ejemplo, también... No, pero esto, cuando el uso es absolutamente medicinal, no se trata de fumar marihuana, sino de aplicar, ¿o cómo? Sí, hay diferentes formas de uso. Puede ser untada, puede ser ingerida en un extracto. ¿Ah, lo hay? Sí, lo hay. ¿Y aquí se produce? Aquí ya se están empezando a producir, o puede ser también por medio vaporizado. Vaporizado es un medio por el cual se calienta el cannabis para que desprenda los cannabinoides, terpenos y flavonoides, que son los que producen el efecto medicinal. ¿Y eso para qué sirve? Por ejemplo, eso puede servir para enfermedades como el asma. Entonces, aquí el cannabis, digamos que de una otra manera ejerce un papel de broncodilatador. Nos dicen que se usa también en gotas para dormir, y que inclusive se le aplica también a animalitos, a los gaticos, a los perritos, para aliviarles algún dolor, inclusive para que descansen. Sí, efectivamente el cannabis tiene propiedades, digamos, antieméticas, o sea, ayuda a reducir las náuseas, ayuda a que las personas puedan recuperar sus periodos de sueño, ayuda a reducir el dolor significativamente, y no solamente se puede utilizar en humanos, sino también en animales. Sí. En animales se han visto muy buenos resultados también en el alivio del dolor. Ahora, entiendo que el INVIMA ha autorizado algún producto que es hecho con base en marihuana, ¿no? Sí, actualmente en el país solamente hay un producto derivado de cannabis, se llama Sativex. Sativex, pero no es un producto nacional. ¿Para qué es? Es un producto que se utiliza generalmente para tratar la esclerosis múltiple,
¿sí? Y precisamente ese Sativex es un producto británico, no es nacional. Pero hecho con base en la marihuana. Sí, señor. Tiene derivados de cannabis. ¿Y ustedes tienen problemas para hacer eso en Colombia? Bueno, nosotros realmente estamos apoyando ahorita los procesos productivos y posteriormente, digamos, estamos apoyando los procesos investigativos. Procesos productivos de cannabis para uso medicinal. E industrial. ¿En eso están ustedes cooperando? Sí, señor. ¿Y también el gobierno? El gobierno está regulando a través de la ley, los decretos y las resoluciones que existen. ¿Y ustedes tienen ahí algún obstáculo? Bueno, por lo general digamos que percibimos que hay algunos factores de ese nuevo decreto que podrían llegar a perjudicar a los pequeños y a los medianos. ¿Perjudicar en qué sentido? En sentido de, por ejemplo, asignación de cupos para la producción de cannabis no psicoactivo, exigencia de un esquema de seguridad, por ejemplo, para el cáñamo industrial. Entonces... Pero, ¿qué significa asignación de cupos? Inmediatamente después de comerciales, por favor. ¿Qué es, señor Calderón, esto de la asignación de cupos? Bueno, el gobierno nacional es el que se encarga de asignar cupos de producción para cannabis psicoactivo. Entonces, aquellas personas o empresas que vayan a cultivar y a producir cannabis psicoactivo tienen que informar cuánto van a producir por año. Entonces ellos tienen que determinar su capacidad de producción e informársela al gobierno nacional y adicionalmente solicitar unos cupos, solicitar el formato de cupos para que el gobierno nacional le pueda garantizar la producción a dicha empresa. ¿Para uso recreativo? No, es para uso medicinal. Ah, únicamente. Sí. ¿Y hoy hay cupos ya asignados? Actualmente están en ese proceso, ya hay algunas personas y empresas que solicitaron el cupo. ¿Quién los pide? Lo expide el gobierno nacional, pero eso se establece a través de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es un componente de la Organización de las Naciones Unidas, que es el que se encarga de determinar cuánto produce un país en cuanto al tema de estupefacientes, ya sea cannabis, sean opiáceos o otro tipo de estupefacientes. Entonces, en el término del cannabis, por ejemplo, el año pasado le dieron a Colombia el 44% de la producción mundial de cannabis medicinal. Este año... 44%. 44%. O sea que el año pasado... Autorizado para producir. Para producir, sí señor, para producir cannabis psicoactivo. Este año nos bajaron el cupo al 1%, pero eso no es tema de preocupación, porque en la medida en que los productores de Colombia aumenten su capacidad productora, asimismo la JIFE irá aumentando el cupo de producción a nivel mundial. ¿El organismo de Naciones Unidas? Sí, la JIFE es la Junta Internacional de Fiscalización. ¿Y cómo se hace para que no se desvíe la utilización autorizada del cannabis o de la marihuana, para que no se desvíe al uso recreativo? Bueno, precisamente el gobierno nacional ha establecido unos parámetros muy rigurosos para que las personas y empresas que quieran participar en el tema de cultivo, de producción de cannabis psicoactivo, puedan cumplir con unos parámetros de seguridad, puedan cumplir con unos parámetros de cultivo, puedan informar cuánto es su capacidad de producción y puedan tener, digamos, toda la garantía para generar un producto de calidad y seguro. Ahora miren, nosotros exportamos legalmente marihuana. Actualmente se está exportando, pero con fines investigativos. Sí, por supuesto. ¿A dónde? Por ejemplo, a Inglaterra ya se exportó un producto medicinal. ¿Y qué están investigando? Están investigando la calidad del producto y la seguridad del producto. Sí, entonces ellos están investigando qué tan eficiente es ese medicamento en pacientes que sufren dolores crónicos. Sí, para establecer qué tan efectivo o no es el producto y qué tan seguro es. ¿Y usted qué futuro le ve finalmente a el cannabis medicinal o marihuana, que es exactamente lo mismo, como producto de consumo nacional para fines industriales, para fines medicinales e inclusive para fines recreativos aquí y en el exterior? Bueno, yo veo que esta es una oportunidad muy importante para el país, es una oportunidad de oro
que no se presenta a la vuelta de la esquina. Para exportar. Para exportar, para producir acá y para investigar. Colombia puede llegar a ser pionero en esos ámbitos y adicionalmente puede llegar a generar una fuente de empleo significativa. Adicionalmente puede también llegar a generarle un aporte significativo también al Producto Interno Bruto, hasta un 0.5%. Entonces, señor Calderón, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y la pregunta para nuestros televidentes es: ¿ustedes son partidarios, sí o no, de que Colombia piense en la utilización industrial y medicinal de la marihuana o del cannabis medicinal? Así es, nosotros, que es lo mismo, ¿no? Así es, nosotros somos partidarios de que el cannabis puede llegar a ser una fuente de empleos, una fuente de desarrollo en términos de lo socioeconómico para el país, una fuente de investigación y también puede ser una oportunidad para reducir el estigma que recae sobre la planta, sobre el uso y sobre los usuarios de cannabis. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Y el resultado del sondeo saldrá el próximo lunes en esta emisión. Los invitamos ahora a nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. Luego de que se supo que 14 congresistas están en las listas del CISBEN, se comenzó a hablar de que ellos eran beneficiarios de programas como Familias en Acción, Colombia Mayor y el régimen subsidiado de salud. No obstante, el propio gobierno aclaró en un informe que si bien los congresistas están en las listas del CISBEN, a la fecha ninguno recibe ayudas o subsidios. Lo que sí reconoce el gobierno es que existe la posibilidad de que algunas personas con ingresos altos reciban subsidios sin tener derecho a estos. La noticia le permitió al gobierno entregar un balance en el que asegura que ya se ha finalizado el proceso de actualización de CISBEN en cerca de 650 municipios y que la lupa sigue puesta en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. En resumen, estar en el CISBEN no es un pecado. Lo que está mal es que personas con grandes ingresos sean beneficiarias. 2. La Contraloría General acaba de denunciar un pavoroso desfalco en la Universidad del Pacífico. Se trata de la institución educativa más importante que tiene el puerto de Buenaventura y que en teoría debería suplir las necesidades de educación superior a las comunidades más necesitadas del Valle, Nariño, Chocó y Cauca. Los hallazgos, que comprometen 2.234 millones de pesos, fueron hechos durante una auditoría ordenada a la contabilidad de esa institución. Entre las irregularidades figuran pagos no autorizados de tarjetas de crédito, declaraciones tributarias inoportunas que generaron costos adicionales, irregularidades en los aportes a la seguridad social y la suscripción de millonarios contratos que nunca fueron legalizados y que hasta ahora nadie sabe si fueron ejecutados. Como si fuera poco, el ente de control halló desembolsos para viáticos y gastos de viajes a funcionarios de la universidad sin los correspondientes soportes ni documentos de legalización. Increíble, y todo el mundo lo sabía. 3. El enredo que se armó hoy con la candidata Claudia López en una discusión sobre el potro. Cuando estaba por terminarse el cabildo ciudadano sobre el plan de ordenamiento territorial, Claudia López, candidata a la alcaldía, pidió la palabra. A regañadientes los concejales se la concedieron, pero con la condición de que interviniera en calidad de ciudadana, a lo que ella inicialmente accedió. Se ha inscrito la ciudadana, doctora Claudia López, no la candidata. Es un POT que infla las proyecciones de población para inflar las proyecciones de demanda de área de desarrollo. A la candidata la acusaron de violar las reglas del juego. Pidió la palabra como ciudadana y terminó haciendo campaña, por lo que le cortaron el audio y la llamaron al orden. El mayor cabildo de esta ciudad se llevará a cabo el próximo 27 de octubre. Doctora Claudia, y si por esta favor, visión de por ciudad, favor, doctora Claudia. Si esta visión de ciudad es derrotada, señores, yo le pido con absoluta claridad. Le pido que apague el micrófono en este momento. Gracias, doctora Claudia.
Usted es muy amable por su intervención, pero en el momento en que menciona las urnas, por tranquilidad del Consejo debo retirar el uso de la palabra. Le agradezco que haya venido. Despídase, por favor, doctora Claudia. Pero como Claudia siguió hablando, el alcalde Enrique Peñalosa y su gabinete abandonaron el auditorio. Primera ñapa. Nuevo giro del proceso contra un congresista por irregularidades en el manejo de su unidad de trabajo legislativo, UTL. La Procuraduría le pidió a la Fiscalía investigar a un exfuncionario de la unidad de trabajo legislativo del representante a la Cámara Hernán Estupiñán por falso testimonio. Se trata de Jair Alexander Mena, quien denunció que el congresista Estupiñán le había exigido parte de su salario. Sin embargo, el exfuncionario se retractó mediante una declaración juramentada presentada el pasado 16 de mayo. La Procuraduría archivó la investigación contra el parlamentario. Pero el congresista enfrentará un juicio por omitir la vigilancia de las labores que desempeñaban integrantes de su UTL. Segunda ñapa. Las empresas del sector energético preparan inversiones por más de 7.000 millones de dólares para el desarrollo de proyectos de las llamadas energías alternativas o energías limpias. Se proponen modelos de generación eléctrica con plantas eólicas, solar y biomasa. Se pondrán en la subasta de octubre que adelantará el Ministerio de Minas y Energía. Compañías del talante de Celsia, del Grupo Argos, Enel, Emgesa y EPM buscan aumentar la participación en el Sistema Interconectado Nacional de estas energías. El año pasado, la generación de energía renovable era de 65 megas. Hoy ya está en 180 megas y en la última oferta de contratos se asignaron ya 1.398 megas de capacidad instalada a partir de 2022. Con estas asignaciones, más las que se esperan antes de finalizar el año, las energías alternativas tendrían una participación entre el 8 y el 10% del total de la generación. La Guajira será uno de los departamentos más beneficiados con estos proyectos y será el punto de partida para la implementación de estos modelos de energía en el resto del país. Mi ñapa de viernes, los memes de la semana. Vean los de hoy. Ustedes conocen la historia de la cigüeña que trae los niños de París, ¿no? Vean la inquietud del niño. ¡Ay, los niños! Lo que van a ver no es un meme, sino un truco de magia que se volvió viral esta semana. ¡Wow! Absolutamente increíble. ¡Qué maravilla! Y más memes. Ustedes conocen la letra de los médicos, ¿no es cierto? Quiero esa receta. Esa. A propósito de médicos, una señora lleva a su esposo al psiquiatra para ver qué pasa con su marido. Vean el diálogo. Doctor, ¿cómo salieron los resultados de mi marido? Mire, los resultados de su marido salieron dentro de lo normal, los niveles pues están bien. Lo que sí es que su marido ocupa una paz absoluta y una relajación total. Estas pastillas son para que duerma de 12 a 14 horas. ¿Y cómo se las doy? ¿Con el desayuno, la comida, cuando se levanta, cómo? No, señora, son para usted. Achis. Una vez que duerma usted, su marido va a descansar. Tómate la caja. Ya va a dormir, ya va a descansar. Bueno, ay, vean lo que le pasó a un conductor que pretendió reemplazar la gasolina que no tenía en su moto por alcohol, pero alcohol del whisky.
¿Ve? Se perdió la moto, pero no le pasó nada al conductor. Y para el cierre, aquí va un consejo infantil para cuando ustedes afronten una decepción o estén tristes. Cuando te sientas triste, decepcionado, abraza el zapato. Sí, un zapato consuela. Qué locos. Hasta el lunes. Que descanse.